Al momento de hablar de la escuela clásica y del positivismo, yo hice referencia y destaqué la paradoja que implica que dos corrientes absolutamente antagónicas convivan en un cuerpo normativo, en un cuerpo legal, como es el Código Penal argentino. Básicamente había expresado también que había resultado llamativo que, dado que la corriente del positivismo criminológico era dominante, tenía una hegemonía en el saber criminológico penal de la época, ese cuerpo legal, ese código, había resistido los embates del positivismo criminológico y realmente su configuración responde mucho más, es mucho más clara la presencia de los postulados de la escuela clásica a lo de la escuela positivista, sin perjuicio de que existen elementos de la escuela positivista. Y esta situación la habíamos tratado de entender en virtud de la resistencia que habían puesto ciertos juristas provenientes de la provincia de Córdoba, con Soler a la cabeza, en la cual impidieron, con su militancia, si se quiere, con su actuación, la presencia de institutos, más presencias, quiero decir, de los institutos del positivismo criminológico en ese cuerpo legislativo. Por lo tanto, ello, sin embargo, como les decía la otra vez, no impidió que en el Código Penal argentino, en los artículos que regulan el juicio de determinación judicial de la pena, se hable de peligrosidad. Eso no impidió la presencia de un instituto que está muy relacionado con el positivismo criminológico, que es la reincidencia, y otras cuestiones más. A su vez, que las ideas del positivismo criminológico sí tuvieron anclaje, sí fueron receptadas en otros cuerpos normativos, por ejemplo, los ordenamientos jurídicos procesales, especialmente, como les decía la otra vez, en lo que respecta a las reglas excarcelatorias, y en otros cuerpos legales, como por ejemplo las leyes de minoridad, que claramente adherían al ideal del positivismo criminológico y a la idea del patronato de menores, patronato de liberados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que dos paradojas, como dos corrientes antagónicas puedan convivir dentro de un mismo cuerpo legal, y cómo es que, siendo prioritaria o siendo mayormente hegemónica la corriente del positivismo criminológico, no se vio reflejado esto en un código de fondo como es el Código Penal. Alexandro Barata da una explicación muy razonable y a mí me convenció mucho acerca de esto. Él va a decir que tanto la escuela clásica como la escuela criminológica abrevan en lo que se llama la ideología de la defensa social, que no es otra cosa que la idea de que la sociedad debe defenderse de los actos delictivos, tiene legitimidad para defenderse de los actos delictivos y se apoya en ciertas características, en ciertos puntos, en ciertos elementos. Uno de ellos nosotros no lo vamos a tocar, que tiene que ver precisamente con la legitimidad del Estado, al cual se le atribuye una explicación más de índole psicológica, que yo no estoy capacitado para desarrollar, pero de alguna manera sería como una metáfora del padre que reprende al hijo. El padre sería el Estado, el hijo los ciudadanos. Si nos vamos a buscar en los otros elementos que sostienen a la ideología de la defensa social, básicamente en aquello que considera a la sociedad como un bien y al delito como algo patológico, como un mal, como algo patológico, o aquella idea que sostiene que el derecho penal o lo punitivo representa los valores mayoritarios que están presentes dentro del grupo social, o sea, los valores ampliamente compartidos,
O bien el principio de la igualdad, esto es que el derecho penal se aplica por igual a todos aquellos que cometan una infracción, o bien el principio de prevención de la actuación penal, o sea, aquello que entiende que a través de la penalidad se previene la comisión de delitos, o bien el interés social. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando a la luz del aporte de la teoría sociológica, que insisto, como les dije la otra vez, esto vamos a hacer una lectura de la teoría sociológica a la luz de los intereses criminológicos, o sea, una relectura por parte del saber criminológico de los aportes de la sociología. Por lo tanto, acá, de alguna manera, nos vamos a distanciar de algo que ya hemos realizado antes, que es esa distinción entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto, para analizar las distintas corrientes, aún las funcionalistas, que siempre están presentes en la legitimación de un orden penal, pero precisamente no para legitimar, sino para deslegitimar. Vamos a empezar con el aporte durkheimiano. Ese aporte durkheimiano nos va a cuestionar y va a refutar ese primer principio de la ideología de la defensa social, que tiene que ver con que el delito, con que la sociedad es el bien, conforma el bien, y el delito es lo patológico, representa el mal. Insisto, este es un abordaje desde la sociología del consenso. Nadie puede dudar que Durkheim fue uno de los exponentes de la sociología del consenso, pero en cuyo desarrollo tiene el germen de la crítica al sistema penal actual, moderno, si se quiere, o actual. Así que bien, para entender la crítica durkheimiana, primero tenemos que tratar de penetrar bien en la idea del autor respecto de qué es la sociedad y cuáles son las características de esa sociedad. Durkheim va a ser un autor muy importante, ustedes ya lo saben, que de alguna manera en su tesis doctoral, la división del social del trabajo, o del trabajo social, ahora no me acuerdo cómo estaban los órdenes, pero lo consultan en la bibliografía, no hay problema con eso. En ese texto Durkheim va a, digamos, discutir o a contestar o a rebatir a dos pensadores, a muchos más, pero a los que nos interesan a nosotros es a Spencer, que ya lo mencionamos, como aquel que tradujo el evolucionismo darwinista a el evolucionismo social, y fundamentalmente a Garofalo, que también lo hemos mencionado como un exponente de la criminología positivista de corte psicologicista, y era aquel que había hablado del delito natural como aquella infracción que hiere los sentimientos permanentes de los grupos sociales, a esos sentimientos que se encuentran presentes en todos los grupos sociales históricamente, ¿no? Todos los grupos sociales van a representar esos sentimientos que consideran valiosos, y aquello que ofenda esos sentimientos de probidad y de piedad sería lo que daría razón de ser a el delito. Es más, Garofalo va a proponer que va a intentar liberar la noción del delito de las cuestiones jurídicas, y va a pugnar para que el delito refleje ese orden natural o esa ley natural que es la transgresión a esos sentimientos que ya mencioné hace unos instantes. Ahora, Durkheim va a discutir mucho con estos dos autores y vamos a ver por qué. Pero antes de ingresar a eso, creo que es conveniente poder plantear el pensamiento del autor. Durkheim va a sostener que la sociedad es una persona moral distinta, es algo distinto a la suma de los miembros que la conforman. O sea, es una persona, una entidad distinta, es un orden moral distinto, una persona moral colectiva distinta, que tiene sus propias formas de expresarse. Básicamente se expresa a través de lo que dice el autor, los hechos sociales, que son las formas de sentir, de vivir, de creer, que son impuestas externamente y coactivamente al individuo, así se expresa la sociedad, y que, insisto, es prioritaria
es preponderante, tiene preeminencia ese orden moral colectivo frente a los individuos que la conforman. Y esa preponderancia o esa superioridad, también si se quiere, está dada por una cuestión tanto cronológica como lógica. Cronológica y lógica en el sentido de que la sociedad es anterior a los individuos y que para realmente ser un individuo se necesita de la acción de esa sociedad, de ese orden moral que nos introduce en la sociedad, nos muestra la sociedad, nos enseña la sociedad, nos transmite pautas, valores, formas de vivir, que por supuesto los individuos no las reinventamos permanentemente, sino que las reproducimos, las tomamos como dadas y en el mejor de los casos las reproducimos con ciertas innovaciones, pero es un orden social que ya está dado. Esto, para aquellos que se interesen por la temática de la socialización, lo van a encontrar muy familiar. El proceso de socialización es la forma que el individuo se incorpora en la sociedad y adquiere las herramientas necesarias para integrar ese grupo social determinado. Pero más aún, Durkheim también considera que los individuos, quienes conformamos la sociedad, o sea, insisto, la sociedad no es la sumatoria de cada uno de nosotros, sino que es algo distinto, es algo que nos regula, que nos da el contexto de actuación en el cual nos relacionamos recíprocamente con los otros. Durkheim va a decir que los individuos tenemos un grave problema, que es que permanentemente buscamos satisfacción de necesidades que nos creamos continuamente y que las perseguimos casi sin cesar. La búsqueda permanente de satisfacción de necesidades que se van recreando o que se van generando en el transcurso de la cotidianeidad, lógicamente implica que no todas puedan ser satisfechas, que no todas puedan ser alcanzadas. Y en esa búsqueda que necesariamente es incompleta de la satisfacción de necesidades que uno mismo se va constituyendo, eso genera un proceso de frustración en el cual Durkheim lo ve como peligroso para la constitución, para la integridad, para el dinamismo, para la vida de ese orden social, moral, que es distinto a cada uno de los miembros. Entonces va a decir allí que hay algo o alguien que tiene que ponerle límites a esas apetencias desmesuradas de los individuos que conformamos o que integramos una sociedad. Como ese límite no puede provenir de otro individuo porque ese otro individuo está en la misma situación que uno, que nosotros, ninguno tiene ni legitimidad ni la posibilidad de ponerle un límite al otro, esos límites tienen que venir de algo que es superior, de algo que es sacralizado, si se quiere. Y esa sacralización precisamente es ese orden moral colectivo, es esa persona moral llamada sociedad que indica los marcos de actuación de cada uno de nosotros. Los marcos de actuación y los marcos de posibilidades, el lugar que cada uno ocupa dentro de una sociedad. Y esto va a ser bastante claro cuando Durkheim desarrolla la temática del suicidio, que si bien me corro un poco de lo que estamos hablando, es importante para entender la idea del autor. Cuando Durkheim, estas ideas durkheimianas aparecen muy fuertes en ese estudio muy importante que es el suicidio. Y acá hay que hacer una salvedad. Durkheim, como estableció las reglas del método sociológico, uno de los principios que básicamente defendió es que un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social. Y Durkheim, en esta idea, toma el suicidio, al cual uno está tentado a analizarlo en forma individualista o bien desde la perspectiva psicológica y no desde la perspectiva social. Durkheim lo que va a tratar de demostrar es que ese suicidio que uno interpreta en forma casi psicologicista o más que nada atribuye a causas psicológicas, tiene explicaciones sociales, causas sociales. Y él va a definir, esto lo digo porque va a ser importante cuando retomemos un poco más criminológicamente a Durkheim, él va a describir tres tipos de suicidio.
el suicidio altruista, el egoísta y el anómico. El altruista es aquel que se da cuando un miembro de la sociedad está tan comprometido con esa sociedad, con esa persona moral, con ese orden moral colectivo, que no tiene ningún problema en perder su propia vida en función del beneficio de ese grupo. Ejemplos actuales, fundamentalistas islámicos que no tienen miras en inmolarse en función de la idea que ellos consideran legítima y que persiguen. Suicidio egoísta es aquel que está tan desconectado del orden moral colectivo, está tan divorciado, tan desvinculado, que la propia individualidad no tiene ningún peso y no hay problema en perderla porque no afecta de ninguna manera ese orden moral colectivo. Y el otro es el suicidio anómico. Y acá hago un parate, freno un poquito, porque quiero expresar que una de las ideas fundamentales de Durkheim es la de anomia. Ya van a ver por qué es importante. Y adelanto que la idea de anomia de Durkheim, que ya les paso de alguna manera a expresar, ha sido muy mal interpretada por los juristas. Desde el campo del derecho se relaciona o se entiende la anomia etimológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Anomia, falta de normas. Y esto desde el plano de vista de la sociología no es posible. No hay sujetos anómicos, no hay sujetos que no tengan patrones normativos en los que apoyan su conducta. Lo que hay son diferentes patrones normativos, diferentes miradas sobre las normas, diferentes adhesiones, grados de adhesión a las normas. Pero no puede haber un sujeto sin normas, un individuo sin normas, porque no sería un individuo. Piensen que el sistema normativo básico con los que contamos los seres humanos es precisamente el del lenguaje. Ciertas corrientes de la lingüística van a decir que sin el lenguaje no somos individuos porque no podemos relacionarnos con los otros. Y ese lenguaje, precisamente, es más que sería imposible pensar por fuera del lenguaje. O sea, sería imposible pensar en un objeto cualquiera, por ejemplo, casa. Sería imposible representarnos mentalmente una casa sin el vocablo casa. Eso cierta parte de la lingüística lo afirma. Y precisamente el lenguaje contiene un sistema normativo que no podemos rastrear su fundador, no hay un fundador, independientemente de la Real Academia Española para el idioma español, castellano, no podemos rastrear quién estableció que en el idioma castellano hay 5 vocales y no 6 o 4 o 10 vocales. Y cómo se relacionan las vocales con las consonantes o cuántas consonantes hay. Eso está, de alguna manera, es un cuerpo normativo que no tenemos un autor definido, pero todos sabemos que hay 5 vocales y intentamos, en el mejor de los casos, respetar las reglas del lenguaje, que es un sistema normativo. Por lo tanto, y acá sí, ya cómo define Durkheim la anomia. La anomia la define como un estado de desorganización transitorio en el cual las regulaciones provenientes de esa persona moral colectiva no tienen fuerza, no tienen entidad, han perdido vigencia para regular la vida social de los individuos. Y ese estado anómico perdurará hasta tanto sea reemplazado por otro patrón normativo en el cual establezca las formas de vivir, de pensar, de sentir, o bien se restablezca el anterior. Insisto, es un proceso de transición, es un proceso de desorganización que muchas veces puede estar dado por cuestiones económicas, pero no solo por grandes crisis económicas que llevan a la pobreza, sino en periodos de auge económico, en el cual el sujeto, las personas, los individuos pierden el patrón de referencia de cómo comportarse y las expectativas compartidas recíprocas, cómo relacionarse con los otros. O sea, el proceso anómico al que alude Durkheim, insisto, es una etapa de transición. Es hasta que ese código, ese conjunto de reglas vuelvan a adquirir vigencia o sea reemplazado por otros y que tengan la posibilidad de regular, ser el marco regulativo del comportamiento de los individuos. Dahlendorf, cuando habla de este tema, él explica la situación que vivió cuando el ejército ruso ingresó en Berlín.
Dice que hubo un periodo de 2 o 3 días en los que todos los códigos normativos vigentes hasta el día que todavía el lugar estaba bajo dominio alemán se habían perdido, se desdibujaron, se diluyeron, no había pautas normativas recíprocas. Se podía pasar de hechos insólitos, como alguien que le regalase un caballo a un vecino para que se escape, a una muerte absurda en una esquina, a comportamientos extraños, como por ejemplo el del propio Dahrendorf, que ingresa, él lo cuenta, en una librería y se llevó unos libros que quería. O sea, y eso duró 3, 4, 5 días, según Dahrendorf, hasta que se impuso un patrón normativo, no se sabe bien cómo, en el cual las relaciones sociales empezaron nuevamente a construirse, a moldarse, a tener vigencia, ciertas expectativas de unos respecto de otros. Menciono este tema porque anomia contiene este problema de la organización y desorganización que quiero rescatar. Ya son 2 palabras que quiero rescatar. Ahora bien, Durkheim, desde el punto de vista criminológico, es importante, mantengan presente estos dos elementos que mencioné antes, pero es importante porque Durkheim va a decir que el delito no es una patología, no es el aspecto mórbido de una sociedad, sino que implica el funcionamiento normal de esa sociedad. Durkheim va a decir que en todas sociedades contienen delitos, y en esto podemos estar de acuerdo. Todos los órdenes sociales ya tienen en sí mismo el tema de la desviación y la transgresión a ese orden social. Durkheim va a decir que el delito no es patológico porque en todos los órdenes sociales se verificó la existencia del delito o de los delitos. Y les decía, esto es bastante razonable, pensado, cuando uno tiene la idea ya sociológica en el cual todo orden social contiene de alguna manera el germen de su propia transgresión. Pero Durkheim no solo va a decir eso. Durkheim va a decir el delito es parte del funcionamiento normal de una sociedad y además cumple una función positiva. Y esto es lo que deslegitima esta idea de la sociedad como el bien y el delito como el mal. No puede haber sociedad sin delitos. Durkheim se va a preocupar cuando, y ya volviendo a la idea de anomia, cuando esos delitos sean en una magnitud desproporcionada y que vengan acompañados de procesos de desorganización que impidan la orientación en los comportamientos sociales, en las relaciones recíprocas, en las expectativas recíprocas. Ahí para Durkheim eso va a ser un problema. Si no, no es un problema, sino cumple una función positiva. ¿Y por qué cumple una función positiva? Porque Durkheim va a decir que la reacción pasional, la pena de alguna manera, la reacción pasional que genera el delito, une, cohesiona a la sociedad, aglutina, nos vincula, nos relaciona, genera lazos sociales. Y aquí vamos a tener que empezar a hacer ciertas digresiones para completar el pensamiento del autor. La preocupación durkheimiana, la preocupación sociológica y antropológica, esto lo vamos a encontrar en Mauss y lo vamos a encontrar en Malinowski, es una preocupación que está muy relacionada con la preocupación de los filósofos políticos contractualistas, o sea, desde el pacto social hobbesiano hasta el contrato social de Rousseau. Allí hay una preocupación acerca de cómo se pasa de un estado de naturaleza y se constituye un estado social y la presencia del Estado. Es una preocupación de la filosofía política.
La sociología y la antropología de esa época no va a estar tan preocupada en ello, sino que va a estar preocupada fundamentalmente por cuál es el lazo social que posibilita que los individuos que somos, en el pensamiento durkheimiano, distintos a la persona moral colectiva, cómo nosotros permanecemos unidos entre nosotros y permanecemos unidos contra esa entidad superior, contra ese ente superior. O sea, la preocupación durkheimiana es por los lazos sociales. Por eso él va a decir que el delito cumple una función positiva, porque al aglutinar, al cohesionar, refuerza los lazos sociales. Claro que Durkheim va a tener, para desarrollar su idea, va a recurrir a tipos ideales de sociedades, que ya los voy a expresar. Esos tipos ideales de sociedades que construye Durkheim son la sociedad primitiva y la sociedad moderna. La sociedad primitiva, Durkheim la va a caracterizar como aquellos grupos homogéneos, uniformes, en los cuales los miembros somos fungibles, o sea, los podemos reemplazar unos por otros y no sucede absolutamente nada, que todos desarrollamos las mismas actividades, que en realidad todos nos reímos por lo mismo, todos lloramos por lo mismo, todos nos entristecemos por lo mismo, todos nos ofendemos por lo mismo, todos nos ponemos felices por los mismos. Es decir, son grupos sociales uniformes que están regidos por aquello que se llama la conciencia colectiva. La conciencia colectiva sería el sentimiento promedio, las creencias y sentimientos promedios dentro de ese grupo social, que está presente mayoritariamente en ese grupo social. Esa conciencia colectiva es, de alguna manera, la que nos va a dar la idea del delito o no en Durkheim. ¿Por qué? Porque Durkheim, en este sentido, va a decir que va a ser delito todo aquello que ofenda a la conciencia colectiva, invirtiendo de alguna manera cierta concepción que podríamos adoptar del derecho. Nosotros vamos a decir, ofende la conciencia colectiva porque es delito. No, en el pensamiento durkheimiano es a la inversa, es delito porque ofende a la conciencia colectiva. Y al ofender la conciencia colectiva, al producirse esa afrenta a esos sentimientos comunes mayoritariamente compartidos, se reacciona de la misma manera, y al reaccionar de la misma manera nos unifica. En el fondo sigue vigente este problema de los lazos sociales. La preocupación, insisto, durkheimiana de cómo permanecemos unidos, Durkheim la va a tratar de explicar en estos dos modelos, en estos tipos ideales de sociedad, bajo lo que él llama la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. El autor va a expresar que las sociedades primitivas, aquellas que, insisto, están caracterizadas por la homogeneidad, la uniformidad, la fungibilidad que rige, que está regida por esa conciencia colectiva, él va a encontrar que los lazos de solidaridad son mecánicos y esos lazos de solidaridad se encuentran reflejados precisamente en el derecho represivo. Acá hay un problema metodológico de Durkheim en el cual él considera, como insisto, él va a decir que un hecho social se explica por otro hecho social. Él intenta explicar los lazos de solidaridad, pero se encuentra que la solidaridad no es algo materializable, no es algo tangible, no es algo corpóreo, no es algo que él pueda encontrar, palpar, visualizar, percibir por los sentidos. Entonces tiene que encontrar otro hecho social que va a ser el derecho, y él va a decir, en esas sociedades primitivas, el derecho represivo refleja esa solidaridad mecánica, y es mecánica porque todos reaccionamos inmediatamente, si se quiere irreflexivamente, sin reflexionar, ante la ofensa hacia la conciencia colectiva. En cambio, en lo que él llama sociedad moderna, ya la conciencia colectiva se debilita, queda aletargada de alguna manera, empieza a surgir la conciencia particular o la conciencia individual, la individualidad. Por lo tanto, ya no todos pensamos, reaccionamos, vivimos, nos ofendemos de la misma manera, sino que esto tiene que ver con las distintas funciones, las distintas actividades que se desarrollan dentro de la sociedad, en la cual permanecemos interrelacionados y cada vez dependemos uno más del otro. En ese tipo de sociedad, en la cual la conciencia colectiva no es que desaparece, pero está debilitada y aletargada,
los lazos de solidaridad, según Durkheim, ya no es la solidaridad mecánica, sino que es la solidaridad orgánica. Y el modo del derecho, o el derecho que la representa, que la refleja, que permite visualizarla, no va a ser el derecho represivo, sino que sería el derecho restitutivo. Durkheim, en este punto, va a mencionar o va a hablar de un paso de una sociedad primitiva a una sociedad moderna, precisamente a partir de la división social del trabajo. ¿Es la división social del trabajo o la división del trabajo social? Discúlpeme, en este momento no tengo muy en clara el orden, la nomenclatura, en la cual surge el pasaje de un tipo ideal al otro. Claro que Durkheim esto no explica cómo se da ese pasaje, no explica cómo se genera esa división social del trabajo. Esa es su tesis doctoral, no explica eso, como tampoco explica ciertas cosas que tienen que ver, Durkheim va a decir que una división social del trabajo impuesta puede generar casos de anomia. Tiene que esa división social tendrá que ser espontánea según el pensamiento del autor. Pero no explica más que esto, no dice más que esto. Entonces, criminológicamente hablando, en este concepto de sociedad primitiva, sociedad moderna, en esa idea de la conciencia colectiva, que en una es muy fuerte exclusivamente abarca toda la vida social y en la otra no, se encuentra debilitada pero está presente, la presencia del delito tiene una función positiva porque refuerza los lazos sociales, ya sea los lazos sociales de una sociedad regida por una solidaridad mecánica o aún los lazos sociales de una sociedad regida por la solidaridad orgánica. Y por supuesto el derecho restitutivo que la refleja. Además, Durkheim va a decir que el delito cumple otras funciones también positivas porque primero puede anticipar una moral futura. Él va a dar el ejemplo de Sócrates, condenado como delincuente, a quien se le dio una opción entre beber cicuta o el ostracismo, condenado como delincuente por corromper a la juventud con sus ideas. Dice, y después la moral de Sócrates, lo socrático, es un pilar de la filosofía occidental. O bien, como él considera que el delito es algo tan grave que ofende fuertemente a la conciencia colectiva, no todas las transgresiones implican un delito. Y esas transgresiones son las que generan dinamismo dentro de una sociedad. Y para Durkheim el dinamismo dentro de ese grupo social o de la sociedad es importante porque precisamente permite la expansión de los distintos segmentos en los cuales está conformada una sociedad moderna. Las distintas partes se expanden y se especializan cada vez más y en esa especialización cada vez mayor empiezan a haber mayores grados de dependencia y de ligazón. O sea, insisto, la idea del lazo social sigue fuertemente vigente en el pensamiento del autor. Críticas a Durkheim, sí, claro, millones puede haber, no sé si tantas. Una omisión bastante notoria es que hay muy pocas referencias a la presencia del Estado, muy pocas referencias al Estado. Recién en la educación moral, básicamente él habla del Estado. En los trabajos tradicionales, los primeros trabajos, sus tesis doctorales, casi ni lo menciona. Otro grave problema es que en la construcción de esos tipos ideales que él establece no hay... las fuentes son fuentes muy indirectas, hay fuentes bíblicas, textuales, ¿no? En el texto de la Biblia, él de alguna manera caracteriza una sociedad primitiva sin conocer las sociedades primitivas. Nunca tuvo en contacto con una sociedad primitiva, igualmente caracteriza una sociedad primitiva. Menciono esto porque en esa preocupación por los lazos sociales y por cómo permanecemos unidos, tanto entre sí con una entidad superior en el pensamiento del autor como sería la sociedad, Malinowski, por ejemplo, que sí hace trabajo de campo, ustedes sabrán que Malinowski es de origen polaco, que
estudia en Inglaterra, en la London Economics School, hace trabajo de campo en el Pacífico Occidental, en las Islas Trovián, con los melanesios. Esto era un grupo social que vivía en una zona insular, y ese grupo social estaba, o sea, no una sociedad sin Estado, pero perfectamente unida e integrada, y está unida e integrada a través de un sistema de intercambio llamado de reciprocidad. Ese sistema de intercambio de reciprocidad tenía que ver con el intercambio, con la entrega recíproca de objetos que se consideraban valiosos en el lugar, que no eran otras cosas que pulseras, collares, brazaletes y tobilleras de coral. Y ese sistema de reciprocidad se basaba en diferir en el tiempo las distintas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de reciprocidad, a diferencia de lo que es una compraventa, en las que las prestaciones son instantáneas, o el trueque, o la permuta, que las prestaciones son instantáneas o sucesivas, en el momento, quiero decir, acá se diferían temporalmente las obligaciones. Un sujeto le estaba obligado a entregar uno de esos obsequios valiosos, colleras y tobilleras de coral, a otro sujeto que también estaba obligado a recibirla, y luego, pasado un periodo de tiempo, ese otro sujeto debía devolver un obsequio al primero, o bien seguir haciendo circular objetos valiosos. Las tobilleras se circulaban de derecha a izquierda en el sentido de las agujas de reloj, y las pulseras, o a la inversa, no me acuerdo bien, en sentido contrario. O sea, había una permanente circulación de objetos, en los cuales ese tipo de intercambio posibilitaba la integración y el lazo social de ese grupo social que vivía en una zona, insisto, insular y sin la presencia de un Estado aglutinante. Ese sistema melanesio se llama, en la actualidad sigue estando, Kula, con K, Kula. Es muy similar a el sistema del Don, que describió Marcel Mauss, y del Potlatch, que también fue descrito por Mauss. Son sistemas que en la antropología sirven, la referencia antropológica sirve porque luego han sido utilizados estos esquemas para explicar, por ejemplo, las redes de solidaridad en periodos de crisis, por ejemplo, en la Argentina de los años 2000. La idea es la confianza, el pilar es la confianza que tienen los integrantes de ese sistema en que la reciprocidad va a seguir siendo efectiva, o sea que el obsequio va a volver, que el favor va a volver, que la obligación, la contraobligación en algún momento va a volver, y eso permite que ese grupo social permanezca unido. Menciono esto básicamente como observación respecto de la concepción de sociedades primitivas que tenía Durkheim. Por otra parte, el aporte de Malinowski va a dar cuenta que en esos grupos sociales considerados primitivos no había un acatamiento espontáneo e irreflexivo y automático y mecanizado a las reglas, sino por el contrario, había grandes transgresiones, y esto lo vamos a ver cuando hablemos del interaccionismo simbólico, que había transgresiones, y no solo transgresiones, sino fundamentalmente racionalizaciones y manera de evitar las consecuencias negativas de esas transgresiones. Por otro lado, también Malinowski va a dar cuenta que si bien no se trata de sociedades capitalistas, obviamente no son sociedades capitalistas, eso no quiere decir que no había una expectativa de lucro, un ánimo de lucro en las actividades que se llevaban adelante. Malinowski va a describir muy bien el proceso de construcción de las canoas y todo lo que ello tiene implicado, y cómo hay diferentes ordenamientos, algunos jurídicos propiamente y otros sistemas normativos tan importantes como el jurídico, que regulaban todo ese comportamiento y que terminaban de alguna manera dando el marco regulativo de ese proceso
de ese sistema de reciprocidad que, insisto, en esos que se caracterizan por diferir en el tiempo las distintas obligaciones, y eso permite la unidad. Bien, quiero destacar entonces en el pensamiento durkheimiano 3 o 4 ideas que van a ser retomadas luego. Una, la idea de la anomia. 2, la idea de la organización o desorganización. 3, fundamentalmente, la idea de función entendida como actividad vital que permite el desarrollo del grupo social, actividades vitales que permiten el desarrollo de la sociedad, de esa persona moral colectiva que es distinta, insisto, a cada uno de los miembros. Con este esquema durkheimiano uno podría deslegitimar ese pilar que sostiene a la ideología de la defensa social, en cuanto que la sociedad es el mal y el delito, la sociedad es el bien, perdón, es lo bueno, lo positivo, y el delito es lo malo, lo patológico, lo negativo. No, la sociedad contiene ya las instancias delictivas. Esto va a ser importante, lo voy a mencionar en la próxima entrega, porque estas ideas durkheimianas van a ser receptadas en el contexto norteamericano. Van a ser receptadas, además de que ya existían en el contexto norteamericano, lo vamos a poder expresar básicamente en la escuela de Chicago. Ya había una preocupación por el tema de la organización, el orden, etcétera, etcétera, y estas ideas durkheimianas van a ser resignificadas y recontextualizadas. Bueno, gracias por ahora.